Buenas noches, chicos. Siguiendo con nuestras clases virtuales, hoy vamos a hablar de los sistemas biológicos, anatomía y fisiología. Voy a tratar de hacer lo más corto posible para no entrar a complicarles demasiado. Bueno, de unicelulares a multicelulares. Acá yo estoy hablando de este modo de la célula. Entonces, empezó la evolución con organismos unicelulares, es decir, solamente una célula, y luego a un montón de células, por eso a multicelulares. Entonces, la especialización celular surge con el advenimiento del proceso de diferenciación, que involucra cambios en la forma y en la fisiología, que capacitan estructuras no especializadas a cumplir con determinadas funciones. Estas células especializadas entonces se asocian en tejido. Entonces, un grupo de células especializadas va a formar un tejido. Y los tejidos unidos, así de esta forma, van a formar un órgano. Y estos órganos a su vez, van a integrar un sistema o aparato. Entonces, esta es la complejidad en donde nosotros vamos formando a través de todo lo que somos hoy. Vamos a decir, sistemas, vamos a decirlo, organismos vivos, en realidad. Entonces, de algo muy simple, como es la célula, vamos a tener el sistema o el aparato cuando voy juntando la célula, el conjunto de células iguales, entonces me va a formar un tejido. Y varios tejidos agrupados me va a formar un órgano. Y estos órganos ya van a formar lo que sería el sistema o el aparato. Entonces, a esto nosotros los llamamos niveles de organización. Cuando empezamos a hablar, las primeras clases habíamos hablado luego de cómo eran los niveles de organización desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, nosotros tenemos la formación de células, luego la formación de tejidos, células me forman los tejidos, luego tengo ya los órganos que son la constitución de esos tejidos, y para terminar tenemos los sistemas y aparatos. Y ahí, de esa manera, entonces, se constituye lo que es un organismo, que es el resultado de la acción conjunta de los sistemas o aparatos. Entonces, los sistemas de órganos están constituidos por un conjunto de órganos que trabajan en forma integrada. En la mayoría de los animales, esta integración y control la realiza el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, integración y control van a realizarlo tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino. Los sistemas de órganos de los animales son el digestivo, el respiratorio, el excretor, el circulatorio, el inmunitario y el reproductor. Los sistemas de órganos permiten también que el organismo multicelular tome o elimine sustancia desde el medio hacia él. Entonces, en el curso de la evolución, aquellos organismos multicelulares que presentaban estas estructuras se vieron beneficiados y pudieron conquistar nuevos ambientes. Un ejemplo del sistema de órganos es un sistema circulatorio, tanto de las aves y de los mamíferos, que está, por ejemplo, constituido por el corazón y los vasos sanguíneos. Ya habíamos hablado del tejido, pero esto solamente para recordar nuevamente. Entonces, el tejido es el conjunto de células con un origen embrionario común, que poseen una estructura parecida y que están especializadas para realizar una determinada función. Habíamos hablado que teníamos tejido cartilaginoso, nervioso, el tejido adiposo, el óseo, el muscular, el conjuntivo, el tejido epitelial y el tejido hematopoyético o sangre. Entonces acá les dejo para que ustedes puedan tener el tipo epitelial, el conectivo, el muscular, el nervioso, los tejidos precisamente
la función que cumplen y dónde se encuentran. ¿Qué son los órganos? Los órganos, dice, son estructuras resultantes de la asociación de diferentes tejidos para realizar una función específica. El corazón, los pulmones, el hígado, los huesos o los músculos son algunos ejemplos de órganos del cuerpo humano. Entonces acá, para que ustedes puedan observar cómo a partir de una célula luego tenemos la especialización hasta formar lo que es el individuo. Los tipos de tejidos, ¿verdad? Luego el tipo de célula para formar el tejido específico. Luego, cuando los tejidos se juntan, ya formamos lo que son los órganos, y así el conjunto de órganos vendría a ser el sistema órgano. Y todo esto es el que me traduce en el ser humano. Luego tenemos acá los tipos de sistemas: el tegumentario, el muscular, el óseo, el sistema nervioso, el linfático, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el reproductor, el sistema excretor, el sistema respiratorio y el sistema endocrino. Luego acá tenemos aparatos y sistemas y los órganos que están en relación con ese sistema. Entonces, los órganos se agrupan para formar aparatos o sistemas, y estos son los principales. Algunos órganos pueden formar parte de más de un aparato, ya que realizan más de una función. Por ejemplo, es el caso acá del páncreas, que actúa como órgano digestivo o como glándula endocrina. Entonces, segrega como hormona, por ejemplo, a la insulina. Y entre los órganos dice que están formados por tejidos que cooperan y actúan en coordinación tanto estructural como funcional. Entonces, estos órganos van a estar coordinados en la forma y en la estructura, vamos a decir, en su forma específicamente, y en cómo van a funcionar. El órgano más grande del cuerpo, gente, es de un vertebrado, entonces es la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo de un vertebrado. Es el que va a recubrir todo el cuerpo. Y el corazón es un órgano que constituye el sistema circulatorio de un vertebrado. ¿Cuáles son los sistemas? O comprenden los siguientes sistemas: el digestivo, el respiratorio, ya habíamos hablado, el circulatorio, el linfático, el nervioso, el reproductor, el muscular, óseo. Entonces, estos son los sistemas que vamos a ir desglosando. Está el sistema osteoartromuscular. Este sistema está integrado tanto por los huesos, por los ligamentos, los cartílagos y los músculos. Determina la talla y modela el cuerpo de la persona. Los huesos son piezas óseas, resistentes y duras, que se relacionan entre sí, y el conjunto de los huesos se llama esqueleto. Ustedes ya lo saben. Una de las funciones del esqueleto es sostener las partes blandas del cuerpo, es decir, sin él nuestro cuerpo no tendría esa consistencia. También forma cavidades en donde se alojan importantes y delicados órganos, como por ejemplo el corazón, los pulmones y el encéfalo. ¿Qué son las articulaciones? Son un conjunto de partes blandas que se unen a dos o más huesos. Se clasifican según su movilidad en diartrosis, que son muy móviles, como por ejemplo estas; anfiartrofis, que son semimóviles; y las sinartrosis, que son las inmóviles, las que generalmente se encuentran en los huesos del cráneo. No hablamos, gente, perdón, pero no vamos a desglosar cada uno de ellos, solamente quiero que ustedes sepan el tipo de movilidad y si es que son muy móviles o si es que no lo son. Los músculos cubren casi completamente el esqueleto, salvo la parte del cráneo. Sus extremos se insertan en los huesos. Están atravesados por venas y arterias que llevan
por ejemplo, glucosa y oxígeno a las células. Son parte activa del sistema, cómo se contraen y se relajan. Actúan como verdaderas palancas y mueven los huesos. Cada movimiento, entonces, es el resultado tanto de la contracción y de la relajación de los músculos. Acá dice de manera simultánea de los pares de músculos intervinientes. Entonces, cuando yo estoy contrayendo y estoy relajando, estoy realizando un tipo de movimiento. Y en este punto son los movimientos, vamos a decir, voluntarios. Entonces, estos tipos de movimientos se encuentran. Tampoco yo voy a empezar a desglosar mucho lo que van a hacer los tipos de músculo para no alargar tanto. Entonces, el tipo de músculo estriado, vamos a decir, el que tiene la capacidad de contracción y relajación, pero bajo nuestra, nosotros somos los que damos las órdenes. No así los músculos que están en la parte de las vísceras, vamos a decir que recubren las vísceras, esqueleto y los huesos. El esqueleto está formado aproximadamente por 206 huesos, de los cuales 34 son impares, que se relacionan entre sí. Los huesos son órganos muy resistentes, pero no enteramente son sólidos. Sus células se dividen constantemente, por lo cual crecen y pueden reparar las partes que se pierden. Pero gente, esto también hasta un punto, que por ejemplo, nosotros podemos tener depósitos de calcio para que estos huesos siempre permanezcan, vamos a decir, fuertes y resistentes. Al pasar del tiempo, estos huesos se pueden volver bastante frágiles y principalmente en las mujeres podemos obtener una patología que seguro que conocen llamada la osteoporosis. Hay procesos antes que la osteoporosis, por ejemplo, la osteopenia. Entonces son patologías, la artrosis, en donde ya esos huesos se pueden venir a degenerar, pero generalmente la osteoporosis tiene más, vamos a decir, impacto en la mujer, por más preponderancia que en los hombres. También no es que no existan hombres que tengan, que sufran osteoporosis, sí, pero en menor cantidad. Entonces, lo importante acá, por ejemplo, es que yo tenga un buen depósito de calcio dentro de mis huesos y forme ese depósito, principalmente las mujeres. Entonces, la buena alimentación y con productos que tengan mucho calcio, pueden ser lácteos, por ejemplo, y verduras de hojas verdes, oscuras, que tienen en su composición bastante calcio. Entonces son alimentos que uno puede estar consumiendo y así hacer que hasta los 25 años, un poco más, podamos tener mayor cantidad de depósito de calcio dentro de nuestros huesos y así llegar a la madurez, principalmente las mujeres, a la menopausia, con un buen aporte de huesos bastante resistentes. Entonces, para poder estudiar el esqueleto se lo divide en regiones. El esqueleto de la cabeza, que es el cráneo y la cara, el esqueleto del tronco, la columna vertebral, la caja torácica, la cintura escapular, que está en la parte del hombro, y la cintura pélvica, que es la cadera, y las extremidades, tanto superiores como inferiores. Nosotros solamente vamos a dar un pantallazo de esta manera porque nos vamos a empezar a detallar. Sí, vamos a hablar, por ejemplo, de las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Dan forma al cuerpo, soportan y protegen los tejidos blandos, sirven de punto de inserción a músculos, ligamentos y tendones, les dan estabilidad a las articulaciones, constituyen un depósito de reserva de mineral que el organismo retira o aporta según sus necesidades. En ellos se producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.
y también intervienen en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo plasmático. Por eso es que le estaba hablando del depósito de calcio que se tenga que hacer antes de los 25 años, principalmente en las mujeres. Vamos a hablar un poco, o sea, vamos a citar, mejor dicho, las clases de huesos de acuerdo a su forma y a su función. Entonces tenemos huesos que son largos, huesos que son planos, huesos que son cortos e irregulares. Generalmente los huesos irregulares los encontramos en la mano, en los huesos del pie, en los huesos cortos podrían ser, por ejemplo, otra vez las falanges de los dedos y los huesos planos, por ejemplo, el esternón. Y los huesos largos, por ejemplo, el hueso más largo del cuerpo humano es este, que es el fémur. No vamos a empezar a definir cada uno de ellos para no alargar, porque es bastante larga nuestra parte de sistemas. Bueno, vamos a hablar un poco de las articulaciones. Son estructuras de tejido conectivo mediante las cuales, como dijimos ya, dos o más huesos se unen entre sí. Están constituidos por varios elementos que le proporcionan estabilidad a esa unión. Al mismo tiempo cumplen la función de limitar los movimientos para que estos no sobrepasen una amplitud determinada y entonces de esa manera vamos a evitar roturas. Luego los músculos que, ¿cuál es su función principal? Contribuyen a dar forma al cuerpo y sostener los órganos. Gracias a ellos entonces podemos realizar una gran variedad de movimientos. Trabajan en forma conjunta con el esqueleto. Los extremos de los músculos se insertan también en los huesos por medio de los tendones, que son una especie de cinta o de cordón blanco nacarado muy resistente o mediante aponeurosis, formación de láminas fibrosas de color blanco brillante que sirven también para envolver los músculos, formando verdaderos paquetes musculares. Luego, tenemos forma de músculos también como forma de hueso. Tenemos los largos, los anchos y los cortos. Los largos son músculos con mucho movimiento y con mucha fuerza. Los anchos son músculos con muy poco movimiento y poca fuerza. Y los cortos son músculos con poco movimiento y mucha fuerza. Acá tenemos, por ejemplo, lo de que te estaba hablando de la contracción y la relajación. Luego tenemos la denominación de los músculos según el movimiento que realizan. Pueden ser flexores porque acercan dos segmentos de una extremidad. Pueden ser extensores cuando alejan y disponen en línea recta los segmentos de una extremidad. Abductores acercan una parte móvil a la línea media del cuerpo. Abductores alejan una parte móvil de la línea media de ese. Los rotadores, por ejemplo, pronadores y supinadores, facilitan los movimientos tanto de rotación de las articulaciones, y los depresores deprimen o bajan el segmento de un miembro. Los esfínteres y los dilatadores cierran o abren un orificio corporal. Entonces son los tipos de músculos según el movimiento que realizan. Ya no voy a empezar a detallar mucho lo que es partes del músculo ni qué es lo que tiene sí por dentro, pero vamos a hablar un poco a grandes rasgos. Por ejemplo, el músculo dice que está formado por fibras, que son unas células alargadas que están unidas por tejido conjuntivo. Y estas constituyen fascículos que contienen en su interior miofibrillas, filamentos formados, que son las miofibrillas, son los filamentos formados por dos proteínas que son las que provocan la contracción del músculo. Y estas fibras son la actina y la miosina. Creo que le pondré también un poco de lo que es esta parte del músculo en la clase siguiente, porque me parece interesante que por lo menos puedan conocer
cómo está formado ese haz de músculo. Y dentro del haz vamos a encontrarlo entonces a la actina y a la miosina, que son los que provocan esta contracción. El punto de unión entre el nervio y el tejido muscular lo constituye la placa motora, y los tendones se asemejan a cuerdas inextensibles. Son de color blanco y están formadas por fibras de colágeno. Por medio de ellos los músculos se insertan en el hueso. Cuando el músculo se contrae, tira el hueso por medio del tendón. El tendón más grande de nuestro cuerpo es el Aquiles, y a través de este los músculos posteriores de la pierna se insertan en el tobillo. Vamos a empezar a hablar entonces ahora del sistema digestivo, que va a ser por último hoy, ¿verdad? El sistema digestivo, y vamos a seguir con los sistemas en la siguiente clase. El sistema digestivo, desde que ingresa por la boca el alimento, realiza un recorrido por el tubo digestivo, donde sufre varias transformaciones. Entonces, el alimento, al ingresar a la boca, va a tener un recorrido largo, un recorrido largo, y en ese recorrido va a sufrir muchas modificaciones. En cada órgano es tratado mecánica y químicamente por los órganos que conforman el sistema y transformado en sustancias que pueden ser asimiladas por el cuerpo. Ese alimento que fue transformado va a transformarse otra vez de lo grande a lo pequeño, vamos a decir. Y entonces eso pequeño son las que van a ingresar a la célula, son las que nos van a dar la energía para continuar viviendo. Entonces, esta transformación de ese alimento y de la formación de energía para que nuestro cuerpo siga viviendo se hace a través de los alimentos en el sistema digestivo. Los órganos del tubo digestivo son entonces la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Y las glándulas anexas, el hígado, el páncreas, que ven acá un poco el amarillito, y la vesícula biliar, que está acá. Entonces, esta es la formación del sistema digestivo. El proceso de digestión es la parte de un proceso mayor, que es la nutrición propiamente dicha. O sea, la nutrición es el acto de alimentarnos. Entonces, ahí nos estamos nutriendo. La nutrición incluye varias etapas. En ellas son, por ejemplo, la digestión, cuando el alimento es colocado dentro de la boca, la digestión cuando ese alimento, acá por ejemplo una manzana, empezó a separarse de sus partes más pequeñas, ¿verdad? Hasta encontrarse en sus partes más pequeñas. Acá vamos a hablar de asimilación y desasimilación, que es ese cambio, esa transformación entre la digestión y la absorción. Entonces, esta manzana, que era bien grande, empezó a transformarse en pequeñas partículas, en donde en una parte de nuestro sistema digestivo, precisamente el intestino delgado y parte del colon o intestino grueso, va a ser absorbido. Y luego partes de ese alimento que fue degradado y transformado va a ser eliminado. En algunos textos vamos a encontrar como excreción y en otros como egestión, que es lo mismo. Entonces, la digestión, ¿qué es? Consiste en una reacción química en la cual los nutrientes cambian de una forma que estaba insoluble a una forma soluble. Vamos a decir que soluble entonces significa que los nutrientes están disueltos en agua, y la forma insoluble es la que no va a poder ser digerida, vamos a decir de alguna manera. Solamente de esta manera los nutrientes pueden ser absorbidos por la sangre y difundirse a las células del cuerpo. Por ello, las moléculas grandes se transforman en pequeñas, que es lo que les mostré recién con este diseño de la manzana. Entonces, este proceso tiene algunas partes. Por ejemplo, empezamos por la digestión, que es el momento en el que se elige, se prepara y se ingiere el alimento. Esto ocurre en la boca. La digestión ya es el
conjunto de procesos tanto físicos como químicos por medio de los cuales los alimentos se transforman en sustancias que puedan ser absorbidas por el organismo. Y acá tenemos dos términos bastante interesantes, la asimilación o anabolismo y la desasimilización o catabolismo. Cuando yo hablo de asimilación o anabolismo, estoy hablando del proceso mediante el cual esas sustancias simples se van a transformar en sustancias complejas de la materia viva. Entonces, asimilación es una sustancia simple que se va a transformar a una sustancia compleja. Y de esa asimilación es el catabolismo, en donde dice consiste en la producción de energía por oxidación o hidrólisis de algunas sustancias. Oxidación e hidrólisis son las reacciones químicas que producen esas sustancias, o sea, los alimentos dentro ya de nuestro organismo. Y estas son principalmente las grasas y los glúcidos. Las grasas, ustedes ya saben que en la parte de alimentos, todo lo que tenga que ver con, también llamado lípidos, con todos los aceites y todo lo que tenga que ver con la parte grasa principalmente, por ejemplo, carnes grasas, dentro de las carnes, por ejemplo, las aves con la piel, y la piel es la que tiene la parte grasa, el huevo que tiene mucho colesterol. La parte de glúcidos sería principalmente la parte de los carbohidratos. Y si hablo de glúcidos como preferencia y alimento modelo, voy a colocar el azúcar. Entonces, el azúcar es un glúcido. Tanto así también glúcidos son todos los carbohidratos. Cuando hablo de ellos, estoy hablando, por ejemplo, de la parte de carbohidratos, como yo puedo decirle, simples y complejos. Cuando hablo de simples, hablo de todos aquellos carbohidratos que encuentro en las pastas, en los panificados, en el arroz, en los productos de bollería. Y cuando hablo de complejos, hablo de todo lo que sean vegetales, frutas y alimentos que tengan mucha fibra. Entonces, eso es lo que me va, el catabolismo es lo que me va a producir esa energía para que puedan ser luego absorbidas y utilizadas por el organismo. O sea, que son absorbidas por las células y de esa manera producen energía. Y la excreción ya es la expulsión al exterior de las sustancias que resultan de esta desasimilación, de la producción de energía. Esto es lo mismo que le estaba diciendo, entonces se produce un ciclo en donde el alimento es ingerido a través de la boca, es degradado o se hace la digestión en el estómago, también con ayuda de las glándulas que tienen, las glándulas anexas que tiene este sistema digestivo, y luego de esto tiene que ser absorbido para producir energía. Esto lo hacen los alimentos. Esto pasa al intestino en primera parte, el intestino delgado, que es el que absorbe todos estos alimentos transformados primero de forma física, porque yo muerdo el alimento y empiezo a cortar, y luego en forma química, porque realmente la mayor parte de la digestión se lo hace en el estómago y la primera parte del intestino, duodeno. Luego es absorbido ya en parte el duodeno, en yeyuno y en ileum, y luego es excretado a través del colon o el intestino grueso para afuera los residuos de lo que ya no se utiliza. Entonces, este es el proceso de digestión. Ya hablando de lo que es metabolismo de los alimentos, ¿qué es el metabolismo de los alimentos? Es el conjunto de las reacciones químicas que intervienen en la obtención de energía por parte de los organismos vivos. A esto yo lo denomino metabolismo, conjunto de reacciones químicas para obtener energía. Se pueden diferenciar en el metabolismo dos reacciones, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo en el cual los compuestos químicos se descomponen o degradan y así liberan energía almacenada. Y anabolismo en el que, por el contrario, la energía es incorporada y utilizada a la síntesis de sustancias complejas. Entonces, una síntesis es anabolismo y el otro es descomposición o catabolismo. Generalmente las reacciones anabólicas
los compuestos químicos se oxidan, o es decir, se pierden electrones. Y en las catabólicas se reducen, es decir, ganan electrones. Estos son procesos químicos. Las reacciones químicas del catabolismo son exergónicas, o sea que liberan energía, y las del anabolismo son endergónicas, o sea que se requieren de energía. Las fermentaciones y la respiración celular son ejemplos de procesos catabólicos. Y la fotosíntesis y la síntesis de proteínas son procesos anabólicos, es decir, formación. Anabólico es formación, síntesis de sustancias complejas. Esto es a modo de que tengan un panorama de qué es lo que ocurre en el catabolismo y en el anabolismo a través de los alimentos. Entonces, tenemos alimentos, dentro de los alimentos generalmente tenemos estos 3 macronutrientes. Macro le digo porque están en grandes cantidades. Hidratos de carbono, proteínas y lípidos presentes en los alimentos. A través de algunas enzimas digestivas, estos grandes se transforman en sustancias pequeñas. Entonces los hidratos de carbono pasan a ser monosacáridos, las proteínas pasan a ser aminoácidos y los lípidos ácidos grasos y glicerol. ¿A través de qué? De estas enzimas específicas para cada macro. Entonces, acá, a través de procesos metabólicos o vías metabólicas, hay una degradación oxidativa. ¿Qué es lo que pasa realmente? Esto que estaba constituido por alimentos que estaban dentro de los alimentos, los macronutrientes, tanto hidratos, proteínas o lípidos, que están presentes en los alimentos, transformándose al final de la transformación química de ellos, nosotros lo que obtenemos es anhídrido carbónico y agua y energía. Entonces, esto es el catabolismo. Y el anabolismo es la síntesis. Entonces, de sustancias que eran pequeñas, como acá ustedes están mirando, esto que está acá, pasamos acá. Sustancias pequeñas a través de síntesis o también del metabolismo, entonces hay una síntesis de moléculas más complejas y se obtiene otra vez los macros, o sustancias más graves. Polisacáridos, entonces de monosacáridos con el anabolismo, entonces una síntesis tengo un polisacárido. Un aminoácido, a través de una síntesis voy a obtener una proteína, y un ácido graso por síntesis voy a tener un lípido. Acá me dice que, por ejemplo, se sintetiza acetilcoenzima A, también llamada acetil-CoA, que sirve como precursor para sintetizar tanto monosacáridos, tanto ácidos grasos o tanto aminoácidos. Estos se sintetizan a moléculas más complejas y obtenemos polisacáridos, proteínas o lípidos. Todo esto nosotros lo utilizamos con gasto de ATP. ¿Qué quiere decir esto? Para yo obtener algo sencillo, algo más complejo, tengo que utilizar energía. Entonces, esto voy a utilizar energía en forma de ATP. Los alimentos incorporados durante la alimentación, entonces, son degradados por las enzimas digestivas en sus componentes más simples, aminoácidos, ácidos grasos y monosacáridos. Estas pasan al citoplasma, donde otra vez, cuando entraron dentro del citoplasma, por reacciones oxidativas de 2 metabolitos, el piruvato, que está acá, y la acetilcoenzima A. Transformando esto, ¿verdad? Vamos a obtener una oxidación de anhídrido carbónico y agua. Y esto es en donde más se obtiene energía almacenada. Y esta energía luego se va a perder en forma de calor. O sea, que es la degradación del alimento y es la síntesis otra vez de eso dentro de las células. Esto es lo que ocurre en el metabolismo de los alimentos en el sistema digestivo.
Y eso es todo por hoy, gente. Espero que hayan entendido. Hablé a velocidad para que no sea tan largo y principalmente para que no se cansen de mí. Muchas gracias y buenas noches.